a todos. Ahorita. Amén. Acérquense, acérquense. Mía, te llama tu mamá que está a tu derecha. Bien. Bueno, vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Qué les parece? ¿Cuántos han venido con sus Biblias o con sus, no sé, tablet? Si has venido con celular, te recomiendo que lo pongas en modo avión para que puedas usarlo solo para leer la palabra. Amén. Bien. Alguien que necesite Biblia, si no ha traído y quiere una Biblia eh, para poder utilizar durante la reunión, ahí atrás está la hermana Valeria para que pueda entregarle. Levante su mano y vamos a enviarle un dron con su Biblia. ¿No? ¿Sí? Nancy, ¿no estoy Biblia? No puede ser. A los invitados nomás se les tiene que dar Biblia, ¿no? Bueno, bien hermanos, hoy quiero compartir una palabra sobre dos reyes de la Biblia. Quiero comenzar mencionando que ellos van a ser Roboam y Jeroboam. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un poco la historia de Roboam y Jeroboam. Es una historia muy interesante. Yo sé que cuando la leemos tenemos una percepción de una forma y cuando vamos estudiando la palabra, muchas veces, porque la palabra es tan viva y tan fresca, que lo vemos de una forma y a veces entendemos de otra forma, porque el Señor nos va revelando, ¿no? Nos va revelando su palabra. Por eso es que es un libro inagotable en términos de la sabiduría de Dios, del corazón de Dios. Y Dios quiere que nosotros podamos de verdad recibir su palabra. Y no solamente recibirla, sino discernir, poder recibir revelación, poder ver que un versículo hace 10 años Dios te puede haber hablado de una manera, pero ese mismo versículo Dios te puede hablar de otra manera el día de hoy. Por eso es que leemos la Biblia, no porque la conozcamos o no la conozcamos, o porque sepamos o no. Lo peor que puede pasar cuando nosotros venimos a la casa de Dios es decir, eso ya me lo sé, ¿no? Entonces, si ya te lo sabes, bueno, puedes salir a otro lado, tomar un café y ausentarte de la iglesia, pero en realidad yo creo que nunca podremos decir ya me lo sé, porque en realidad Dios nos está mostrando siempre su palabra de una forma revelada, fresca, ¿no? Entonces los principios de Dios están en la palabra. Y ahora que voy a hablar sobre Roboam y Jeroboam, voy a mencionar este título para que podamos entender lo que significa lo que vamos a compartir ahora, y el mensaje a donde queremos llegar, y el título es Roboam y Jeroboam, consejos equivocados. Consejos equivocados. ¿Cuántos de ustedes han recibido o están recibiendo algún tipo de consejo o consejería? A ver, levanten su mano. Mm, algunos nomás. Bueno, cuando digo consejería no me estoy refiriendo a una terapia psicológica, me estoy refiriendo simplemente a poder tener ayuda respecto a cosas que estamos pasando y que alguien nos pueda aconsejar, sean los pastores o alguna otra persona. Muchas veces nosotros recibimos consejos en diferentes lugares, no necesariamente en la iglesia, ¿no? Algunos tienen quizás amigos de muchos años que los conocen tal como son y pueden abrirse completamente con confianza con ellos. ¿Quién no tiene personas así? Todos creo, ¿no? Pero también tenemos muchas veces dentro de nuestros consejeros están las personas de autoridad, quizás, que nosotros honramos como los pastores o los líderes y decimos, yo escucho lo que él me dice o lo que ella me dice, lo tomo en cuenta y lo traigo en oración. Vamos a hablar sobre esto, porque tanto Roboam como Jeroboam, y eso lo vamos a demostrar a través de la palabra, recibieron o buscaron, mejor dicho, consejos equivocados. Muchas veces nosotros nos agarramos fuertemente de versículos como en la multitud de consejeros está la sabiduría, ¿no? ¿Cuántos han escuchado ese versículo? Y lo utilizamos de una forma muy, quizás hasta inmadura o infantil para justificar que acudimos a todo tipo de consejo, incluso aquellos consejos que no vienen de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que pueden haber consejos que no vienen de Dios? A ver, levanten su mano, seamos honestos. ¿Y cuántos de nosotros sabemos, y aquí no levanten su mano, que habiendo consejos que no vienen de Dios, aún así los oímos? Aún así los buscamos y aún así les prestamos atención. Y yo me pregunto por qué. No sé si ustedes alguna vez han preguntado, y no me refiero a, a que se hagan un autoexamen ahora, sino en general, podamos definir.
¿Qué es lo que hace que las personas busquen consejos que saben que no vienen de Dios? ¿Cómo? Salirse con la suya, esa es la razón quizás número uno. ¿Qué más? Ignorancia puede ser también, no lo sé. Un poco de azar, ¿no? Suerte, quizás le liga, ¿no? Darme un buen consejo o algo que no lo había tenido en cuenta. Y básicamente salirse con la suya es una de las razones más importantes, ¿no? Principalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque como dijo alguna vez una persona que no recuerdo quién es, ni cuándo lo dijo, ni por qué lo dijo, pero dijo algo así, como si buscas a suficientes personas para pedirle consejo, siempre encontrarás a una que te va a decir que hagas lo que de todas maneras ibas a hacer. ¿Sí o no? Siempre está ese pata, ese amigote, ¿no? Siempre está esa persona que tú dices, es mi causa, ¿no? Yo puedo ir a él con toda mi basura de corazón y no me va a decir nada. ¿Sí o no? Primera de Reyes, capítulo 12. Vamos a leer la palabra. ¿Todos ustedes se acuerdan cuando hemos estudiado el Antiguo Testamento, los reinos de Israel y Judá? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estaba ubicado en el mapa Israel? ¿En el sur o en el norte? Vamos. ¿En el sur o en el norte? En el norte. Si no pueden abrir sus Biblias ahí hay unos mapas. Y luego estaba Judá, que estaba en el sur. Hermanos, hemos recibido un curso, la mayoría acá, se supone que deberíamos saber por lo menos eso. ¿Cuál es la capital de Israel, del antiguo Israel, cuando eran dos naciones, Israel y Judá? ¿Cuál era la capital de Israel? No. ¿Quién dijo Jerusalén? A ver, para que el maestro de ese grupo pequeño tiene que al toque señalar ahí. Identifica, repitente. La capital de Judá era Jerusalén. Y la capital de Israel, Samaria. ¿No se acuerdan? ¿Cuándo sucedió esto? Sucedió cuando el reino se dividió. Israel solo tuvo tres reyes como nación unificada. El primero que fue Saúl, el segundo que fue David y el tercero que fue Salomón. A partir de ahí se partió el reino en dos, Israel y Judá. Israel, cuya capital es Samaria, y Judá, cuya capital es Jerusalén, ¿no? Judá era quizás el más pequeño porque fue el que heredó el hijo de Salomón por misericordia de Dios, llamado Roboam. Salomón se aparta de Dios, de tal forma que Dios dice, yo no puedo bendecirlo ya, porque su corazón, a causa que dice la palabra, hoy en la mañana leí una parte como les estaba diciendo, que a veces leemos la Biblia y hay cosas que no hemos leído o que las leímos y simplemente no amaneció, ¿no? Y dice la palabra que, ¿cuántas parejas tuvo Salomón? 1000, 700 esposas y 300 concubinas, 1000, ¿no? Yo siempre me he preguntado cómo puede, no un hombre tener 1000 esposas, sino cómo puede tener 1000 suegras. Quizás no eran 1000, quizás se casó con unas hermanitas y tenía ahí una suegra para 2 mujeres, ¿no? Porque eran hermanas entre ellas. No lo sé, me pongo a pensar, trillizas, no sé, me pongo a pensar en todo eso, pero digo, Salomón tuvo 700 mujeres, 300 concubinas, y dice la palabra que él se entregó a ellas y las amó. No solamente eran una pareja, disculpen la palabra, una pareja sexual, no era una conviviente. Dice que las amó. Entregó su corazón, ¿no? Tú no puedes amar sin entregar tu corazón. Las amó y las amó a todas. ¿Cuánto amor, no? Pero es un amor incorrecto, obviamente, ¿no? Y las amó a todas. Y dice la palabra que al final de los días de Salomón, su corazón se apartó de Dios por causa de sus mujeres, porque obviamente no eran 1000 israelitas, ¿no? No eran 1000 siervas de Dios, eran 1000 de las cuales quizás una gran mayoría eran de pueblos extraños que tenían ídolos. Y esos ídolos, dice la palabra, que inclinaron el corazón de Salomón a los dioses. ¿Por qué? Porque la mujer le decía, oye, mira, construyeme pues una estatuita para mi ídolo, ¿no? Ya está bien, ¿no? ¿Cómo no le vas a favorecer? Es tu esposa, ¿no? Entonces el corazón de Salomón se empezó a inclinar y dice la palabra que él terminó, digamos, apartado de los principios de Dios. Y Dios, le estoy resumiendo un poco el preludio solamente, Dios lo que dijo es, yo no puedo seguir confiando en el reinado de Salomón como un reino unificado,
voy a tener que demostrarle disciplina. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Salomón tenía un hijo llamado Roboam y había un servidor llamado Jeroboam. Jeroboam era un hombre más diligente, pero no era de la línea de la realeza. Pero Roboam sí era hijo, y al ser hijo, por lo tanto, le correspondía el reino. Sin embargo, el Señor le había dado una profecía respecto a que ya después de Salomón no iba a haber un reino unificado. Pero Dios dice, por misericordia, Salomón, esto no va a pasar mientras Salomón esté vivo, sino cuando Salomón muera ya se va a dividir el reino. ¿Hasta ahí están conmigo? Entonces viene Roboam y viene Jeroboam. Y aquí es donde nos encontramos en este punto, exactamente aquí. Dice la palabra en el capítulo 12, vamos a leer, repito, varios versículos, quiero que presten especial atención. Capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice así: Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, porque Jeroboam, ¿qué es lo que había pasado? Disculpen un paréntesis que no les conté. Jeroboam, habiendo, digamos, recibido una palabra de parte de Dios de que Jeroboam iba a ser rey también, aunque no era de la realeza, Salomón lo empezó a perseguir antes de morir. Entonces Jeroboam se escapa, como David cuando se escapó de Saúl, se escapa y se fue al desierto. Y en esa circunstancia muere Salomón y se reúnen en Siquem, que es en Judá, para poder hacer rey a Roboam. Ya yo sé que son muchos nombres, pero de verdad que es importante la historia. Lo quieren hacer rey, entonces Jeroboam, que está en el desierto escondido huyendo de Salomón, escucha, oye, ya terminó mi persecución. Entonces, ya, pues lo están haciendo rey. Dios me dijo que yo iba a ser rey, pero no lo seré. No importa, voy a ir por lo menos a hablar con Roboam para hacerle una petición. Sale del desierto y se acerca donde Roboam, que lo estaban coronando rey, en Siquem, Judá. Un pueblo dentro de la ciudad de Judá, de la nación de Judá. ¿Están conmigo ahí? ¿Sí? Bien, dice así, versículo 2. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, no Judá, sino Israel, y hablaron a Roboam, rey de Judá, acuérdense, diciendo, ¿qué le dicen ellos? Tienen un petitorio. Dice, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo, idos, de aquí a 3 días volved a mí, y el pueblo se fue. Lo que hizo este grupo de personas, que era un grupo numeroso en realidad, fue venir al rey, al nuevo rey, recién nombrado, y decirle, necesitamos términos para poder servirte, necesitamos que tú por favor nos concedas una petición que antes no teníamos. Tenemos un reclamo, era no era un bloqueo de carreteras, ¿no? Como pasa ahorita, sino era una forma de decirle, nosotros no queremos rebelarnos, pero queremos que nos concedas esto. No seas tan duro con nosotros. Tu padre fue duro respecto a la carga que puso sobre nosotros, y ahora yo quiero que tú seas, queremos que tú seas, digamos, nos concedas, ¿no? Una tregua, nos concedas mejores condiciones para poder servirte, porque queremos servirte de verdad. Y él fue con todas estas personas, y Roboam, joven, recién nombrado rey, quizás, ya vamos a ver eso más adelante, con todas las ínfulas de un recién nombrado rey joven, ¿no? Porque yo estoy seguro que el poder afecta absolutamente a todos, a justos e injustos, siempre es una tentación, siempre es un reto, quien sea. A veces decimos, ojalá que entre un presidente cristiano. Yo no sé, porque el poder ataca a todos, como una serpiente. Pero el punto es aquí que dice la palabra que vinieron a él y le dijeron esto, ¿no? Entonces, ¿qué hizo Roboam? Le dice, te voy a responder, pero vuelve en 3 días, ¿no? ¿Qué iba a hacer Roboam en ese momento? Roboam había sido enseñado por Salomón. Roboam sabía que todo rey tiene un consejo, también llamado consejo de ancianos. Gente sabia, gente que ha vivido, quizás Salomón tenía un consejo de ancianos que había vivido desde la época de David, ¿no? Y quizás David también tenía por ahí uno u otro que había vivido de la época de Saúl. ¿Por qué? Porque había sabiduría en estas palabras, había sabiduría en estos consejos de las personas que habían vivido más. Ojo, cuando yo digo sabiduría en las canas, no me estoy refiriendo a que las personas mayores son mejores. Estoy diciendo que las personas mayores han vivido más y te pueden aconsejar no solo en base a sus aciertos, sino sobre todo en base a sus errores. Por eso es que un padre le dice a un hijo, oye, no hagas esto,
Pero papá, tú has sido peor que yo. Sí, justo por eso te digo que no lo hagas, porque lo hice y no me fue bien. ¿Entienden? La sabiduría del adulto no siempre es porque nunca se equivocó, sino porque justamente se equivocó y le fue mal. Y no quiere que al otro le vaya mal. ¿Están conmigo? Así que las personas adultas no están exoneradas de dar consejo, aunque hayan metido las dos patas toda su vida, porque saben muy bien las consecuencias de haber hecho las cosas mal. Y uno no quiere que otro repita lo que uno hizo mal. Estamos facultados para aconsejar a las personas más adultas. Y los niños y jóvenes y adolescentes deben oír, deben inclinar su oído, porque puede ser que ahí esté un consejo para que le ahorren unos cuantos años de pesadillas en sus vidas, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho, si hubiera escuchado esto, si hubiera prestado atención, pero no lo hice? Y como no lo hice, ahora pasó esto, ¿no? Entonces Roboam, dice la palabra, vamos a seguir leyendo, porque hermanos, los consejos son importantes, ¿ya? La consejería es importante. Quiero que entendamos que el Señor no nos ha puesto como organismos aislados en la tierra. No somos entes solitarios, ¿no? No somos, digamos, organismos unicelulares, sino que somos parte de un todo. Como cuerpo, somos parte de una iglesia. Como personas, somos parte de una población. Y es importante la interacción que puede haber entre nosotros. Podemos escuchar, pedir, recibir y dar consejos, ayudarnos. La Biblia dice que mejor son dos que uno. La Biblia dice que uno puede hacer huir a 1000, pero dos pueden perseguir a 10.000. En otras palabras, hay una bendición en el cuerpo. El que está al costado tuyo es una bendición. Dile eso al que está al costado tuyo. Tú eres una bendición para mí. A veces no parece. Algunos yo sé que han tosido antes de, ¿no? Han hecho así, antes de decirle al otro, tú eres una bendición. Pero lo ves. ¿Sabes por qué? Porque incluso las cosas difíciles, incluso el maltrato o a veces los roces, te hacen un mejor creyente. Te hacen un mejor creyente. Porque incluso cuando tu prójimo te trata mal, tú aprendes a acudir al Señor porque dices, finalmente yo necesito la aprobación de Dios, la ayuda de Dios. Entonces puedes volver al prójimo y decirle gracias por haberme tratado mal. Gracias por no saludarme por mi cumpleaños. Gracias. El otro día vino un joven y después de ministrarle y hablarle, fue un tiempo muy lindo. Me mandó un mensaje de texto del más raro. Nunca en mi vida he recibido un mensaje de texto así. Solamente me dijo, gracias por no abrazarme. Yo no entendí eso. De verdad yo no entendí eso, porque normalmente cuando las personas vienen quebradas, uno los abraza y uno les da el consuelo con el cual el abrazo de un padre, ¿no? El consuelo que uno recibió de parte de Dios. Pero esta persona vino y me dijo eso y después volvió. Yo le dije, quiero que me expliques esto. ¿Por qué gracias por no abrazarme? Yo creo que quizás quisiste escribir gracias por abrazarme, ¿no? Y bueno, el predictivo, el teclado predictivo, no sé. Pero me dijo, no, yo no vine a buscar conmiseración, yo no vine a buscar un abrazo del alma sentimental, yo vine a buscar una palabra, yo vine a buscar una ayuda. Y para mí me fue muy importante eso, dice él, porque me llevó a recibir de parte de Dios el abrazo, no de parte de un hombre. En resumen, yo sé que a veces no entendemos mucho, yo mismo no lo entendía, pero en resumen, muchas personas le habían dado simplemente el clásico abrazo del pata, ¿no? Muchas personas han dicho, ya, está bien, no te preocupes. ¿Quieres llorar? Toma mi hombro para que llores. Y a veces uno tiene que hacer eso, ¿no? Pero en este caso él le daba gracias porque justamente no hice eso, porque no fue una ayuda sentimental, no fue una ayuda simplemente del alma, sino que fue algo mucho más profundo que representó mucho más para él. Entonces, no te preocupes si es que alguien te dice, oye, gracias por ignorarme, ¿no? Gracias por hablarme feo, gracias por decirme las verdades, ¿no? Eso es importante, ¿no? Gracias por, yo creo que algunas personas aquí en la iglesia debemos aprender a decirnos unos a otros, gracias por ser honesto conmigo, aunque me dolió, gracias. No hay amén, yo sé, no importa. No estoy buscando amén acá. Lo digo por mí también, ¿no? Entonces, acuérdense que Moisés recibió consejo de su suegro, ¿se acuerdan? Y Dios le dijo, está bien, ¿no? Porque él estaba llenecito de trabajo y el suegro le dice, oye, pero tienes que hacer eso, tienes que delegar un poco para que tú puedas dedicarte a otras cosas, ¿no? A lo que Dios te ha llamado. Entonces él lo hizo, él recibió consejo. Él no dijo, no, acá yo soy, ¿quién es el patriarca? ¿Tú o yo? ¿No?
Porque por ahí podía haber un versículo, ¿no? Que diga, no sé, pues Éxodo 35:12, que diga donde manda capitán no manda marinero. Pero no está en la Biblia eso, ¿no? ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, como siervos de Dios, estamos en la obligación de oír al prójimo. Al margen de su rango, al margen de su experiencia, al margen de sus años en la iglesia. Nosotros servimos y sabemos oír y sabemos escuchar críticas. Y es importante el consejo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como una familia. La interacción es valiosa. Puede ser que tu misma sanidad y bendición venga del cuerpo, como no sería la primera vez. Pero debemos distinguir, y aquí está una de las frases importantes que yo sé que quizás en la semana va a salir, pero debemos distinguir al consejero del franelero. Hay una diferencia. Tú puedes tener como consejero a un franelero y eso no te va a llevar a ninguna parte. ¿Qué es el franelero? Para aquellos que nos están escuchando en otros países, ¿no? A ninguno. Pero bueno, como ya se lo entendemos, es muy peruano, ¿no? Muy peruano el franelero, ¿no? El franelero es el que te va a decir sí a todo, el que te soba, pues, ¿no? El que te dice, qué bien, sí, adelante, haz lo que quieras, yo estoy contigo, ¿no? El franelero es el que te va a ayudar a enterrar a la víctima que acabas de asesinar, ¿no? Ese es el franelero. En resumen, ¿no? ¿Están conmigo? ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna vez un franelero en lugar de consejero? Todos. Ya levante su mano. Todos hemos tenido franeleros en lugar de consejeros. Y nos gustan los franeleros. Porque los franeleros nunca nos van a decir que no. Ahora, Roboam viene con viene este grupo de personas, esta representación del pueblo, una representación grande, y él dice, ¿qué voy a hacer ahora? Me están pidiendo que haga ciertos cambios en la política del gobierno ahora que estoy entrando, y si es que yo los hago, no va a afectar la economía nacional, más bien va a hacer que mi pueblo sea un pueblo que se goce en servirme. Él dice, vuelve en 3 días. Y dice la palabra, ahora sí, en el versículo 6. Entonces, el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía. ¿Están conmigo? Él hizo lo correcto en primera instancia. Y dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. ¿Quién no quiere eso? ¿Qué gobernante no quiere eso? Pero para eso, para tener un pueblo que te sirve para siempre, tú tienes que servirlo. Tú tienes que humillarte, tú tienes que dar el ejemplo y el modelo del servicio, del amor, del afecto, de la preocupación, del cuidado. Y dice así, versículo 8, pero, siempre que hay un pero hay que abrir nuestros ojitos, ¿ah? Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejos de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. O sea, de su promoción. Promo. Y esa promoción, obviamente, no sé cuántos de ustedes quizás ¿cómo se llama? Víctimas o son victimarios en esto, pero de pronto alguien de la promoción es nombrado un alto cargo. Los demás automáticamente tienen la tentación, no que siempre lo sean, de convertirse en franeleros, pues. Porque tengo acceso al alto cargo, me puede hacer unos cuantos favores, por lo tanto yo no puedo pelearme con él. Imagínate que de pronto tu amigo se vuelve el ministro de Economía, ¿no? Pero tu amigo tiene ciertas cosas que a ti te parecen sumamente desagradables, ¿no? Quizás cuando no era nada, él venía a tu casa y tú le dices, oye, pero tú no puedes tener 2 mujeres, eso es pecado. Pero lo nombraron ministro de Economía. ¿Y cuál fue tu tentación? Les invito a los 3. Y saben por qué se ríen, ¿no? Porque es verdad. Qué rápido traicionamos nuestros propios principios por intereses personales. Debemos ser un pueblo de convicciones. De eso lo voy a hablar el próximo domingo. Tenemos que ser una iglesia de convicciones, que podamos ser fieles a lo que creemos, aunque esto implique en consecuencias que pueden ser nocivas para nosotros o perjudiciales. Entonces dice la palabra que él se acercó a los jóvenes, y los jóvenes, su promoción, dice
que le dijeron en el versículo 9 y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él, énfasis en que se habían criado con él, ¿okay? Es importante la familiaridad aquí, ¿no? Le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Consejo de la promo, consejo de sus amigos, consejo de los jóvenes. Un mal consejo que le salió muy caro, un mal consejo que le trajo consecuencias terribles. Ahora, en el caso de Roboam, vamos a ver después a Jeroboam, pero en el caso de Roboam, este mal consejo, ¿por qué nace? ¿Nace de dónde? Porque no siempre los malos consejos tienen el mismo origen. No siempre los malos consejos tienen la misma motivación. Tú puedes ser motivado a recibir un mal consejo, como en el caso de Roboam, por un tema de orgullo, un tema de soberbia, un tema de autoritarismo, ¿no? Yo voy a hacer lo que yo quiero. A mí nadie me va a decir, estos viejos no me van a decir lo que yo tengo que hacer. Un poco de soberbia, ¿no? Un poco de autoritarismo. De ahí nació la búsqueda del mal consejo de parte de Roboam. Y él busca y los jóvenes le dicen esa respuesta. Hace un momento, la semana pasada estaba viendo un diálogo que pasó entre dos personas. Y quiero leérselos para que entendamos algunas cositas importantes respecto a las personas que dicen que no creen en Dios, pero atacan a Dios, al Dios que no creen, ¿no? Este ateo, este hombre, este inconverso pregunta, tengo una pregunta para los cristianos. De los miles de dioses que hay en la tierra, ¿cuál es el verdadero Dios? Y este creyente le responde, el que odias. ¿Perdón? Le dice, ¿cómo dijiste? Aquel con el verdadero poder e influencia en el mundo, aquel cuya palabra testifica contra la maldad del mundo, aquel contra el cual levantas el puño mientras niegas su existencia. Tú sabes cuál es el verdadero Dios, es aquel que odias con desesperación. Ok, pero ¿por qué odiaría a Dios? Porque eres malo. Nada más, ahí terminó el diálogo. ¿Se han dado cuenta de la pregunta tan absurda? Y qué sabia la respuesta, porque le dice justamente a ese que lo odias, a ese que te molesta que exista, a ese que tiene principios que te afectan. Ese es el verdadero Dios. Y por eso es el reto, justamente. Porque, repito, a veces el inconverso anda odiando y luchando una guerra encarnizada contra un Dios que él no cree que existe. Pero está peleando todas sus... Ni Don Quijote, ¿no? Peleando y luchando por derrocar a un Dios que él dice que no existe. ¿Para qué? Qué absurdo. Y entonces cuando hablamos de los consejos y de los consejeros, ¿por qué es que escogemos los consejos malos? ¿Por qué es que escogemos los consejos que al final nos llevan a lo que no debemos hacer? ¿Por qué? Porque nos gusta, porque queremos finalmente hacer lo que nosotros queremos, porque nos cuesta escuchar un consejo que nos cambie de carril y nos diga, oye, esto está mal, tienes que hacer esto. Y cuando digo consejo no estoy hablando de ese misticismo que hoy en día hay en muchas iglesias que, no, yo solamente recibo consejo de Dios. O sea, es súper espiritual, parece de la Madre Teresa de Calcuta, o el Dalai Lama, o el hijo de los dos. No lo sé. Suena súper espiritual, pero es falso. Yo solo recibo consejos. Yo y Dios nos relacionamos a nuestra manera. Yo solamente con Dios. ¿Para qué los demás? ¿Para qué la iglesia? ¿Para qué los hermanos? Porque Dios los ha establecido. Porque Dios nos ha puesto en una familia. Y el cuerpo es importante, por eso. Poder interactuar y recibir consejos unos con otros. Ahora, dice el versículo 16. Porque, escúchenme, un mal consejo no se queda solo en un mal consejo. Un mal consejo es como una célula que empieza a crecer y va a ser más grande. Y si de por sí era malo por ser un mal consejo, va a causar más estragos. Escúchenme bien porque esto vamos a verlo un poquito más adelante. Ahí no quedó todo con lo que pasó con Roboam, sino que dice el versículo 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras, diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea,
¿qué tenemos que ver con tu reino? ¿No? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. O sea, al final, todos lo dejaron. Esa fue la consecuencia. En lugar de unir, dividió y destruyó. Pero reinó, versículo 17, Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y eso ya había sido profetizado. Judá y Benjamín, las únicas 2 tribus que iban a vivir en el reino de Judá. Las otras 10 tribus pertenecerían al reino de Israel, más al norte, en donde iba a ser rey Jeroboam. 10 tribus arriba, 2 tribus abajo. ¿No? De hecho, es súper interesante ver cómo Jeroboam también fue un estratega. Y ahorita vamos a ver qué pasó con Jeroboam, pero primero estamos viendo el error de Roboam, del consejo que él pidió, ¿no? Bien, dice así, dice cuando hemos leído versículo 20, ¿no? Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto. No, ¿dónde me quedé, perdón? 16. 17. Pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. O sea, aquí lo que hace Roboam es que dice, ya, se me quieren rebelar, se han ido, ya, ustedes creen que no son, ya, está bien, pero igual van a pagar impuestos. Entonces les mandó a la Sunat, ¿no? Dice el versículo 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Porque ya no se reconocían parte de esa nación. Porque ellos habían venido a pedir un favor, una misericordia de parte de Roboam, y Roboam dijo, no, un ratito. El meñique, mi meñique, va a ser más fuerte que toda la fuerza de mi padre. Y si él los castigó, yo los voy a azotar peor con escorpiones. Y ellos dijeron, ya sabes qué, cada uno a su casa. Ya no tenemos parte con este reino. Y se fueron. Y entonces dice el versículo 18, y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en un carro y huir a Jerusalén. O sea, corrió su vida, ¿no? Por su vida. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Así fue, en ese versículo 19 sucede el cisma, la diferencia, la división de la nación de Israel en el Antiguo Testamento, en donde se convierte en un reino de Israel en el norte y Judá en el sur. Israel se queda con 10 tribus, cuyo rey viene a ser Jeroboam, y luego Judá con Roboam como rey, capital Jerusalén. Ojo, esto es importante también, Jerusalén siempre iba a ser la capital escogida de Dios para la adoración. Esa es una cosa importante que después vamos a ver. Ahora, cerrando aquí esto, yo no sé si tenemos tiempo para seguir, porque me gustaría hablar, se pueden quedar un ratito más, ¿no? Ya, media hora, ¿no? Ya. Bueno, dice aquí en el versículo 25, vamos a leer. Dice, entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella. Y saliendo de allí reedificó a Penuel. Aquí estamos hablando de Jeroboam ahora. Y dijo Jeroboam, ¿qué más? En su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén. Pausa. ¿Qué es lo que estaba pasando acá? Jeroboam dijo, a ver, el reino está dividido, pero Jerusalén, que es la capital donde se tiene que adorar, Dios había instituido que Jerusalén era el único lugar de adoración. No había Jerusalén 1, 2, 3, 4. Era solo Jerusalén, y Jerusalén era la capital de Judá, y Judá era el reino de Roboam. Estos se retiraron al norte, se quedaron las 10 tribus, un montón de gente al norte, a una nación que se le llamaba Israel en ese momento y cuya capital era Samaria. Ellos no tenían un lugar de adoración. El lugar de adoración estaba en Jerusalén, que pertenecía a Judá. Por lo tanto, los judíos fieles que iban a celebrar a Jehová tenían que ir a la nación que acaba de dividirse para poder celebrar un sacrificio a Dios. Y Jeroboam, por eso repito, el poder enceguece. Jeroboam dijo, tengo que hacer algo. Estratega. Ten cuidado con tus estrategias, porque tus estrategias no consultadas con Dios van a terminar en consecuencias severas. No es suficiente ser inteligente, no es suficiente tener buenas ideas. Tienen que ser ideas inspiradas y aprobadas por Dios. Tú puedes decir, no, lo mejor que puedo hacer es esto. Sí, bravo, yo aplaudo tu coeficiente intelectual,
pero no es suficiente. Tienes que consultar con Dios. Todo lo tienes que consultar con Dios. Jeroboam fue muy inteligente y dijo, ¿saben lo que dijo él? Lo que cualquiera de nosotros, y no lo critiquemos a Jeroboam, porque todos nosotros podríamos haber hecho exactamente lo mismo. Él dijo, pero si ellos tienen Jerusalén, yo no quiero que mi pueblo, por eso dice el versículo 18, perdón, el versículo 27, si el pueblo subiere a ofrecer sacrificios en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam. O sea, van a ir allá y se van a querer entrar al reino de él y me van a dejar a mí. Entonces, ¿qué hizo él? Impuso otro a Jerusalén. Y le dijo, vamos a adorar aquí. Quiero que entiendan esto solamente como una figura. Israel en el norte, Judá en el sur. En la parte norte de Judá estaba Jerusalén. Y por lo tanto, Jeroboam decidió poner un altar en la parte sur de Israel, cerquita a Jerusalén, pero al otro lado de la frontera. ¿Están conmigo? ¿Por qué? Para que su pueblo no se vaya al otro país, para que su pueblo no se vaya. Él tomó una decisión inteligente, ¿no? Lógico. Cualquier empresario acá diría, oye, un ratito, pero mis clientes están comprando allá lejos, a 5 kilómetros, en el Oxxo de allá, voy a hacer un Oxxo acá, pues. Obvio, es lógico. Pero lo lógico no siempre es de Dios. Hay cosas que son de mucho sentido común, pero eso no quiere decir que Dios las esté aprobando. ¿Cuántas cosas nosotros hacemos que no son aprobadas por Dios, pero son lógicas? Tienen sentido común, son muy inteligentes, pero Dios no las aprueba. Porque comienza este pasaje que hemos leído en el versículo 26 diciendo, y dijo Jeroboam, ¿dónde dijo eso? En su corazón. Ahí empezó todo, en su corazón. Ahora, a diferencia de Roboam, Jeroboam, porque Roboam consultó con los jóvenes, pero Jeroboam consultó con su corazón. Los dos son igual de peligrosos. ¿Cuántos no te han dicho, confía en tu corazón? ¡Qué miedo! ¿Cuándo fue la última vez que confiaste en tu corazón y te fue bien? Yo sé que hay veces que le chuntamos, tampoco digo que siempre, ¿no? Yo a mis hijos les digo, confía en tu molleja. ¿No? Ese instinto a veces, ¿no? Pero muchas veces ese instinto nos engaña, nos juega mal. ¿Por qué nos juega mal? Porque Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Porque nuestro corazón nos engaña, nuestro corazón nos miente. No voy a hablar sobre eso porque no tengo mucho tiempo, pero ¿cuántas veces no hemos sido traicionados por sentimientos? ¿Quién no ha recibido un desaire sentimental por creer, ¿no?, que esta persona me va a amar para siempre o va a estar conmigo hasta el final de mis días? O este es mi mejor amigo, yo sé que su amor por mí, su fidelidad por mí es perfecta, nunca me va a fallar. Y resulta que se te acabó la plata y se te acabó la amistad. ¿Qué pasó? Por ejemplo. Dice aquí el versículo 27, 26, y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David, o sea, se van a ir allá a Judá, si este pueblo subiera a ofrecer sacrificios a la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón del pueblo se volverá al señor Roboam, rey de Judá, y me matarán a mí, y se volverán a Roboam, rey de Judá. Hermanos, ¿están entendiendo la parte histórica de esto y geográfica, no? Importante. Versículo 28. También pecó igual que Roboam entonces, porque dice, y habiendo tenido consejo, también tenía su promoción, también tenía sus patotas, también tenía la gente que no eran consejeros sino franeleros, esa gente que te ve normal pero hasta que tienes poder y de ahí se vuelven en franeleros. Y dice así, y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro. Y dijo al pueblo, bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto fue causa de pecado porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes entre el pueblo que no eran de los hijos de Leví. Rompió absolutamente todas las reglas. Betel lo puso cerca a Judá porque estaba cerca a Jerusalén antes de cruzar la frontera. Por eso lo puso cerca, para que toda la gente que vivía cerca a Judá no vaya a Jerusalén, sino que adore ahí en Betel. Y como es un país más grande, Israel, que Judá,
Entonces al norte hizo Dan. Y en Dan hizo otro becerro de oro, ni siquiera un altar a Jehová, un becerro de oro. Estamos hablando de muchos años después de lo que pasó con Aarón y Moisés. Ya se sabía que Dios abominaba eso, ya se sabía que no había una adoración a ídolos ni estatuas, ni nada de esto. Aún así lo hizo. Todo comenzó con un mal consejo. Tú dirás, pero solo es un consejo. No, no solo es un consejo, porque un mal consejo va a generar una mala conducta. Y una mala conducta va a generar pésimas consecuencias. No es solo un consejo, no es un ingenuo consejo, no es un inocente consejo. Un mal consejo puede generar una conducta pésima y esa conducta pésima puede generar consecuencias peores. Él les dice, habiendo tomado consejo, ojo, él tomó consejo e hizo 2 becerros. Yo no sé a quién les pidió consejo. O sea, ¿qué persona sabia podría recomendar a alguien construir lo que Dios más aborrece, que ya lo había castigado siglos antes? ¿Qué persona podría haber aconsejado? No eran consejeros sabios. Y dice que hicieron 2 becerros de oro. Uno para el norte, uno para el sur, dentro del pueblo, ¿no? Lo puso en Betel. Pero luego dice, esto fue causa de pecado porque la gente iba a adorar, ¿no? Jeroboam, de hecho, superó a Roboam. A veces nosotros decimos, Roboam pidió consejo a los jóvenes. Qué mal, qué mal, qué mal. No, Jeroboam también hizo mal. Hizo peor incluso que Roboam. ¿Saben por qué? Porque Roboam pidió consejo de jóvenes y nada más. Pero Jeroboam pidió consejo de su propio corazón y de los demás también. 2 errores cometió él. Consulta con tu corazón, ¿no? O a veces nos decimos, consúltalo con la almohada, ¿no? ¿Cuántos no hemos consultado con la almohada? Yo entiendo lo que quiere decir, no estoy tampoco satanizando todo. Yo sé que a veces es simplemente piénsalo, medítalo, ¿no? O sea, piénsalo en frío, ¿no? O sea, está bien, eso está bien. Pero a veces nosotros tendemos a querer poner toda nuestra confianza en lo que nuestro corazón nos dicta. Cada vez que pienses eso, lee Jeremías 17:9. El corazón es engañoso, te juega pasadas, te miente. El corazón muchas veces es el consejero más franelero que hay. De todos tus consejeros, tu corazón. Entonces, Jeroboam superó a Roboam, porque tuvo 2 consejeros, su propio corazón y sus consejeros personales, ¿no? No solo es un mal consejo, no solo ese mal consejo genera una mala decisión, sino que las consecuencias son mucho mayores. Ahora, la razón por la cual, y repito, muchas razones pueden ser las que generen que nosotros busquemos consejos equivocados. ¿Se acuerdan que hablamos de Roboam? ¿Qué fue lo que motivó que él pida consejo equivocado? Ya lo dijimos. Orgullo, soberbia y autoritarismo, ¿no? Yo soy el nuevo rey. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer. Si ustedes me están diciendo que sea hablando, voy a ser más duro, ¿no? El autoritarismo. Eso fue lo que produjo que él buscara el consejo equivocado. Pero en Jeroboam no fue así. No era autoritarismo, ni siquiera era orgullo. ¿Saben lo que era? Temor, celos, envidia. Eso produjo que Jeroboam buscara el consejo equivocado. Oye, no vaya a ser que el pastor de la iglesia de allá me quite a los hermanos de mi iglesia. Ese es el pan de cada día en una convención de pastores, les aviso. Ustedes pensarán que los pastores cuando se reúnen se agarran las manos y oran juntos. No, no, no. Los pastores cuando se reúnen, la primera pregunta es ¿cuánta gente tiene tu iglesia? Y la segunda es ¿dónde está para que no me robes a mi gente? Y la tercera pregunta es ¿cómo estás, hermano? Dame tu teléfono, Dios te bendiga. Esa es la tercera ya. El temor, el miedo, la inseguridad de no saber quién eres en el Señor, a qué te ha llamado Dios, produjo que Jeroboam buscara el consejo equivocado e hiciera lo malo, porque él dijo, no vaya a ser que mi pueblo me deje, no vaya a ser que me abandonen, no vaya a ser que me quede solo. El temor, la envidia, los celos y la inseguridad. Sentimientos muy relacionados a nuestro diario vivir. Y por causa de eso es que muchas veces tomamos decisiones incorrectas y pedimos el consejo incorrecto. A veces en el caso de las parejas o en el caso de las familias, ¿qué debo hacer? ¿Debo confiar o no debo confiar? Y como no confío, entonces hago lo que mi corazón engañoso me dice y causo más daño que bien. A veces en las familias, en las relaciones de padres con hijos.
Dime dónde estás, a qué hora llegas, por qué te fuiste tanto, qué hiciste, qué no hiciste. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo temor. Y tengo temor por causa de eso, decido cosas que no debo decidir. Escucho el consejo equivocado. ¿Se están identificando, hermanos, algo con la palabra? Entonces, malos consejos producen pésimas acciones producen terribles consecuencias. Así que no menosprecies el valor de un mal consejo. Es poderoso, un mal consejo es poderoso. Porque si ese mal consejo se casa con tu corazón engañoso, produce una acción mala y una consecuencia terrible. Israel se dividió porque Roboam tomó mal consejo. Israel, como nación independiente del norte, se volvió a la idolatría porque hubo un rey inseguro, temeroso y con celos. Y escuchó el mal consejo. Así que no es inocente un mal consejo. No todos los consejos son buenos. Repito, hay consejeros y hay franeleros. Cuídate de los franeleros, porque esos nunca te van a decir que has hecho mal. Esos siempre te van a decir, haz lo que sientas en tu corazón. Sigue adelante. Y pueden ser hasta frases cristianas, ¿no? Dios está contigo. Dios no te va a dejar. Hazlo. Yo voy a orar por ti. Malos consejos producen pésimas acciones. Y miren lo que dice el versículo 32, y con esto ya respecto a los versículos termino. Porque Jeroboam siguió al consejero de su propio corazón, ¿no? Y los demás consejeros ya no solo ya no solo se empezó a apartar de Dios, sino que empezó a caer ya en caída libre. Fue peor, Jeroboam. Primera de Reyes 12:32, ¿qué dice? Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá. ¿Están conmigo? Hasta ahora, ¿qué está haciendo? Está bambeando. Está bambeando una fiesta. Porque la fiesta original es al sur. Y él dice, hagamos una fiesta el mismo día. El mismo día. Yo conocí una vez un pastor que se abrió de una iglesia y su culto inaugural lo hizo justamente un feriado, en el mismo horario de la otra iglesia, e invitó a todos los hermanos de la otra iglesia a su culto inaugural, a la misma hora, cerquita, a unas cuadras. ¿Qué cosa cree? ¿Que esas cosas no pasan? Esas cosas pasan y pasan más seguido de lo que uno se imagina, ¿no, Pastor Willy? Pasan más seguido. ¿Por qué? Porque el hombre es hombre donde sea que esté. Y tiene esa inclinación. Y tiene esas cosas en su corazón que si no las trae a la cruz no van a morir. Y empieza la competencia, los celos, la envidia, en el caso de Jeroboam, Roboam, autoritarismo. Acá mando yo, acá yo piso, aquí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. Así que si tú dices A, yo te digo B, si tú dices B, yo te digo A. ¿Solo por qué? Porque tengo que demostrar que yo soy el alfa. Malos consejos producen pésimas acciones producen terribles consecuencias. Dice entonces, hasta ahí Jeroboam estaba bien, estoy contándoles un cuento acá, contándoles una historia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Jeroboam hizo una fiesta el mismo día que se hacía en Judá. ¿Para qué? Para que su gente no se vaya allá y para que acá también celebren, porque ya había hecho sus ídolos, ¿no? Pero hizo la fiesta el mismo día. Tú dirás, bueno, hasta ahí, digamos, es una imitación. No ha hecho nada nuevo. Ha copiado algo alternativo. ¿Están conmigo? ¿Sí? Pero miren, sigan por favor. Dice el versículo 32, conforme a la fiesta solemne que se celebra en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel. Acuérdense que Betel estaba en la parte sur de Israel, pegado a Jerusalén, que estaba al otro lado, ofreciendo sacrificios a los becerros que había hecho. ¿Ya? Pero luego sigue diciendo el versículo 32, ordenó también en Betel sacerdotes para los lugares altos que él había, escuchen, esta palabra es sensacional para esta enseñanza, que él había fabricado. Fabricado. Escúchame, esto no fue una imitación ni algo alternativo. Esto ya fue una invención, que es diferente. ¿Eh? Es diferente. Ya Jeroboam estaba desarrollando su propia marca. Una marca como la marca de la bestia, diferente. Una marca distinta.
Sigamos leyendo porque por si acaso no me creen. Versículo 33. Sacrificó pues sobre el altar el que había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo, el mes que él había inventó un mes, hizo su calendario. Dice el mes que había inventado de su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, no solamente es un mal consejo. Un mal consejo te produce pésimas acciones. Un mal consejo te produce pésimas acciones y las pésimas acciones producen terribles consecuencias. Pero las terribles consecuencias, una de ellas puede ser el inventar tu propia mentira sin límites. Ya no tienes límite, ¿eh? Porque hay, ¿cómo creen ustedes, queridos hermanos, que se han formado muchas de las sectas? Todas nacieron de algo quizás más ingenuo, más noble. Las sectas que son paralelas al cristianismo, muchas nacieron del cristianismo. Gente que leyó, siguió y de pronto dijo, no, pero voy a escuchar este consejo, voy a escuchar mi propio corazón. Y eso trajo un mal concepto trajo mala conducta, terribles consecuencias y me invento cosas. Me pude inventar un libro como el libro del Mormón, me lo inventé. Ya no hay límite del engaño una vez que ya tú te has alejado de la verdad. Porque escuchas el consejo, malo, sigues lo que tu propio corazón te dice, o el consejero que es franelero, y terminas haciendo actuar mal, y esa actuación mal empieza con una consecuencia terrible, y ya empieza ya una caída libre. Así que quiero terminar aquí. Vamos a ponernos de pie. Yo honestamente oro para que esta palabra sea una palabra de advertencia, una palabra de ánimo, para que sepamos discernir los buenos consejos, para que podamos entender que no toda persona que te habla duro te está dando un mal consejo. Para que podamos entender que no toda persona que te dice que algo está mal en ti lo hace porque te odia o porque quiere tu destrucción, sino porque te ama. No todos, repito, siempre van a haber detractores. Y tenemos que saber distinguir, por eso la importancia de estar cerca de la palabra de Dios, en comunión con Dios. Porque cuando estamos en comunión con Dios, tenemos el antivirus al día. Al toque salta cuando hay algo que no viene de Dios. Al toque sale la señal, oye un ratito, ten cuidado con esto no parece que está bien. Por eso la importancia de ser llenos del Espíritu Santo, que es quien nos afina el discernimiento para poder entender qué cosa hay detrás de las palabras que suenan muy bonito, pero detrás hay una mala intención, hay un mal consejo. Porque puede sonar muy lógico, hay cosas que suenan muy lógicas. Pero repito, no todo lo que suene lógico es porque viene de Dios. De hecho, muchas veces Dios habla cosas ilógicas, porque confronta nuestra lógica para poder tener fe, que es diferente, son dos niveles diferentes. ¿Pondrás tu confianza en Dios? ¿Te cuesta entregar tu situación presente e incierta a Dios? Porque ahí es donde empieza el tema. Hay una situación difícil, le pasó a Roboam, le pasó a Jeroboam. ¿Qué hago con esta situación? Porque esa situación nos tienta a tomar medidas según nuestro criterio, a tomar medidas según los consejos de otros. ¿Por qué? Porque la situación es difícil y como es difícil uno busca ayuda. Y ahí es donde entran estos malos consejos. Ahí es donde entra tu propio corazón que te dice, haz esto. Y te juegas mal. Y los consejeros te juegan mal. Por eso es importante que tú y yo rindamos nuestra situación incierta presente a Dios. Para que no tomemos nosotros la decisión primera que se nos ocurra o la que nos diga el prójimo inmediatamente o nuestro corazón nos dicte algo. Tenemos que saber rendir al Señor esa situación difícil y esperar que Él de verdad sea el que nos hable, que Él sea el que incline nuestro corazón, que Él sea el que nos dé el consejo y puede utilizar hermanos sabios. Y ahí sí funciona la Biblia cuando dice, en la multitud de consejeros está la sabiduría. No en la multitud de franeleros, no en la combinación de consejeros con franeleros, porque combinamos todo, ¿no? Y al final escuchamos al franelero y decimos, este me gusta más. También es cristiano. Sí, pero ser cristiano no quiere decir que te van a dar un buen consejo. Yo te puedo presentar muchos cristianos que te van a dar el peor consejo. Yo conozco mundanos que dan mejores consejos que cristianos. En serio. Y los cristianos más viejos de acá me van a dar la razón. Yo conozco muchos inconversos que se comportan mejor que los cristianos. Por eso necesitamos depender de Dios. Por eso necesitamos depender de Dios.
¿Te cuesta entregar tu situación incierta? ¿Te sigue provocando hacer lo que tu corazón te dicta? ¿Quieres seguir los consejos equivocados? Porque tienes que renunciar a tomar tu propia decisión y entregarte de verdad a Jesús. Tienes que rendir tu circunstancia o situación desafiante a Dios. ¿Lo vas a hacer o vas a seguir buscando que todos te den la razón en lo que tú quieres hacer? Ten cuidado, recuerda que los malos consejos producen pésimas acciones. Las pésimas acciones tienen terribles consecuencias, al punto en que podemos empezar a inventar mentiras, como lo hizo Jeroboam. Dios, de verdad, hermano, nos cuesta porque a veces no sabemos cómo Dios quiere decidir respecto a nuestra situación, cómo Dios nos quiere ayudar. Pero tenemos que llenarnos de fe. Yo quiero que ustedes se puedan llenar de fe y de confianza y creer que de verdad Dios tiene lo mejor para ti y Dios quiere lo mejor para ti. El problema, ¿saben qué es? Que tenemos que redefinir en nuestra mente lo que significa lo mejor para mí. Porque mucha gente piensa que lo mejor para mí son cosas que mi corazón anhela de forma egoísta. Pero no siempre lo mejor para mí es lo que Dios tiene para mí. A veces hay una diferencia. Entonces, no está en duda, no está en juego de que lo que Dios tiene para ti, de verdad es lo mejor para ti. De verdad es lo mejor para ti. Tenlo por seguro. La semana pasada hemos oído esto. Nuestra hermana Valeria compartió. La voluntad de Dios no puede tener errores. La voluntad de Dios no puede tener errores. Es lo mejor para mí. Es lo más seguro para mí. Pero tenemos que quitar un poquito la mano de nosotros tomar decisiones. No nos volvamos Roboam. No nos volvamos Jeroboam. Ten cuidado con esos consejos que te dicen que todo está bien. Ten cuidado con esos consejos que te dicen, sigue adelante nomás, no te preocupes. Ten cuidado. Ten cuidado con tu propio corazón. Tan fácil. Somos engañados, me incluyo, somos engañados por nuestro propio corazón. Ríndete a la voluntad de Dios. Ríndete es como cuando una persona te dice manos arriba, ¿no? O sea, ¿por qué hacemos eso? Porque estamos mostrando que no vamos a hacer nada. Muéstrale a Dios que no vas a hacer nada. ¿Entienden? A ver, levante sus manos, las dos. Manos arriba, ¿entienden? Señor, te estoy mostrando que no voy a hacer nada. No, no las bajen, no las bajen. No tengan vergüenza, todos están levantando la mano. Vergüenza el que no tiene las manos en alto, más bien, ¿no? Señor, te estoy demostrando con mis manos en alto que no voy a hacer nada. Estoy desarmado. Vamos a orar, Padre, gracias. Gracias te doy en esta mañana, en esta tarde ya. Gracias, Señor. Porque tú quieres de verdad que confiemos plenamente en ti. Te pedimos perdón, Señor, por haber oído consejos que no hemos debido oír, por haber hecho cosas que no hemos debido hacer, por haber oído nuestro propio corazón que nos engañó. Pero sí, somos culpables porque nosotros le hicimos caso. Pero te pedimos hoy, Señor, que tú nos ayudes en esto, nos rendimos a ti. Nuestra situación presente, no tenemos la respuesta, pero te pedimos que nos la des, que te pedimos que nos ayudes en tener una respuesta. Danos un consejo, como ese consejo que Roboam oyó de los ancianos, que habían estado aconsejando a su padre. Consejos que vienen de ti, Señor. Ayúdanos a entender que en el cuerpo hay muchos consejos y que podemos recibir muchos consejos buenos. Haznos vivir cerca de ti y que nuestra comunión contigo esté siempre profunda para poder discernir en el Espíritu aquello que viene de ti y aquello que no viene de ti. Ayúdanos de verdad, Señor, porque nuestro corazón es engañoso, no lo distinguimos. Es tan fácil, por la familiaridad que tenemos con personas, creer que lo que ellos nos dicen está bien y quizás no lo está. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, en tu consejo. Señor, y poder abrir nuestro corazón en personas, Señor, que pueden darnos un consejo sano, espiritual, que venga de ti. Pero por sobre todo, Señor, nos rendimos a querer hacerlo a nuestra manera, a querer vencer este reto que tenemos hoy con nuestra estrategia, con nuestro criterio. Líbranos, Señor, no solamente de oír malos consejos, sino de obedecerlos. Y líbranos de todas las terribles consecuencias de esto, Señor. Gracias te damos en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a tomar asiento. No sé si tenemos algunos anuncios.